Documentos sellados del juicio contra El Chapo revelan abuso de menores y fascinación por los ovnis. Los documentos recién sellados del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán detallan los esfuerzos detrás de escena por parte de los fiscales para evitar la evidencia de las creencias de sus testigos en el misticismo, la violación de menores y los tratos secretos con agentes antidrogas. Los documentos recién sellados del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán detallan los esfuerzos detrás de escena por parte de los fiscales para evitar la evidencia de las creencias de sus testigos en el misticismo, la violación de menores y los tratos secretos con agentes antidrogas. Las presentaciones fueron abiertas el jueves por la noche. La oficina del abogado de los EU rechazó hacer comentarios el viernes, y no hubo comentarios inmediatos del equipo de defensa. Los fiscales federales presentaron una solicitud para impedir que el equipo de defensa del Chapo interrogara a Alex Cifuentes, el hombre de la mano derecha del raping, sobre las jóvenes que los dos hombres supuestamente les habrían entregado para tener relaciones sexuales, informó el New York Post. Los abogados defensores querían preguntarle al testigo sobre las acusaciones de abuso sexual infantil, evitando los informes difundidos anteriormente de que Guzmán tenía a sus ayudantes de drogadictos desde los 13 años, a quienes llamaba sus vitaminas, para poder violarlas. Las acusaciones podrían haber dañado el caso del gobierno a los ojos del jurado porque Cifuentes admitió tener relaciones sexuales con menores también. Los fiscales le dijeron al juez que los detalles altamente elocuentes de la actividad sexual eran irrelevantes para el caso. Los abogados de Guzmán también negarían que sus clientes hayan drogado o violado a menores. Las presentaciones de la corte también discuten los intereses extracurriculares de Cifuentes en los Illuminati, la francmasonería, otros planetas, otras galaxias, ovni y la idea de que hubo un apocalipsis inminente en 2012. El simple hecho de estar intrigado por los documentales en el Discovery Channel no alcanza el nivel de inestabilidad mental, declaró la moción de la fiscalía. Los fiscales, que trabajaron en estrecha colaboración con la DEA en el caso, insistieron en que las reclamaciones de Zambada no se refieren a los problemas en este juicio y se arriesgan a un perjuicio injusto y la confusión de los problemas. El juez de distrito Brian Coven prohibió en su mayoría a los abogados de la defensa interrogar a los testigos sobre el material desenterrado durante el juicio que terminó el mes pasado con la condena de Guzmán por cargos de conspiración de drogas y asesinato. El juez accedió a revelar los documentos al respecto una vez que finalizó el juicio a solicitud de The New York Times y Vice News. Se espera que Guzmán sea sentenciado el 25 de junio. Se enfrenta a una cadena perpetua obligatoria. Esto es lo que no querían que se supiera sobre testigos en juicio de El Chapo. Documentos recién revelados del juicio en Nueva York contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán detallan los esfuerzos de los fiscales por impedir que se revelara evidencia potencialmente dañina sobre sus testigos, incluyendo relaciones sexuales con menores, creencias en misticismo y acuerdos secretos con agentes antidrogas. Te recomendamos: SCJN desecha amparo para repatriar a El Chapo.
el juez federal Brian Coven fue quien mayormente prohibió que la defensa interrogara a los testigos sobre esos asuntos en un juicio que concluyó el mes pasado con un fallo de culpabilidad contra el connotado narcotraficante mexicano por cargos relacionados con drogas. El juez aceptó hacer públicos los documentos tras el juicio, a petición de The New York Times y Vice News. Te recomendamos, estos fueron los ex socios de El Chapo, que testificaron en su contra. Los documentos fueron publicados el jueves. La oficina del fiscal federal declinó comentar el viernes y no ha habido opiniones por parte del equipo de la defensa. Un expediente publicado a inicios de febrero fue el primero en revelar comentarios previos de un cooperante clave de la fiscalía, quien les dijo a las autoridades que Guzmán le instruyó que drogara a niñas de apenas 13 años antes de sostener relaciones sexuales con ellas en uno de sus escondites en México a finales de la década del 2000. Guzmán ha negado, por medio de sus abogados, que eso ocurrió. Las acusaciones pudieran haber perjudicado la causa de la fiscalía porque el mismo testigo, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, admitió haber tenido relaciones sexuales con menores. En los nuevos documentos, los fiscales le dijeron al juez que los detalles sumamente salaces de actividad sexual eran irrelevantes para el caso. La fiscalía argumentó además que no debía permitirse que los abogados del Chapo interrogaran a Cifuentes sobre sus intereses extracurriculares en los Illuminati, la masonería, otros planetas y otras galaxias, ovnis y la idea de que había un apocalipsis inminente en el 2012, evidencia que la defensa quería usar para insinuar que él era mentalmente inestable. Los documentos dicen que el uso de brujería y hechicería no era inusual en México en el 2011, cuando Cifuentes estaba usando servicios similares. Los documentos mostraron además que los fiscales trataron enérgicamente de impedir que la defensa cuestionase a Vicente Zambada, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, sobre afirmaciones de que él había estado trabajando como informante de la DEA mientras él mismo contrabandeaba cocaína. A cambio de información interna sobre el cártel, se le prometió inmunidad, dijeron sus abogados. Los fiscales, que colaboraron estrechamente con la DEA en el caso, dijeron que las afirmaciones de Zambada no tenían conexión con los asuntos de este juicio y que se corría el riesgo de prejuicios injustos y confusión de los hechos. La sentencia de Guzmán está programada para el 25 de junio. Podría ser sentenciado a cadena perpetua. Vejpa. Documentos recién revelados del juicio en Nueva York contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán detallan los esfuerzos de los fiscales por impedir que se revelara evidencia potencialmente dañina sobre sus testigos, incluyendo relaciones sexuales con menores, creencias en misticismo y acuerdos secretos con agentes antidrogas. Te recomendamos, SCJN desecha amparo para repatriar a El Chapo. El juez federal Brian Coven fue quien mayormente prohibió que la defensa interrogara a los testigos sobre esos asuntos en un juicio que concluyó el mes pasado con un fallo de culpabilidad contra el connotado narcotraficante mexicano por cargos relacionados con drogas. El juez aceptó hacer públicos los documentos tras el juicio, a petición de The New York Times y Vice News. Te recomendamos, estos fueron los ex socios de El Chapo, que testificaron en su contra. Los documentos fueron publicados el jueves.
La oficina del fiscal federal declinó comentar el viernes si no ha habido opiniones por parte del equipo de la defensa. Un expediente publicado a inicios de febrero fue el primero en revelar comentarios previos de un cooperante clave de la fiscalía, quien les dijo a las autoridades que Guzmán le instruyó que drogara a niñas de apenas 13 años antes de sostener relaciones sexuales con ellas en uno de sus escondites en México a finales de la década del 2000. Guzmán ha negado, por medio de sus abogados, que eso ocurrió. Las acusaciones pudieran haber perjudicado la causa de la fiscalía porque el mismo testigo, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, admitió haber tenido relaciones sexuales con menores. En los nuevos documentos, los fiscales le dijeron al juez que los detalles sumamente salaces de actividad sexual eran irrelevantes para el caso. Alex Cifuentes es uno de los testigos clave en el juicio contra el Chapo Guzmán. Reuters, la fiscalía argumentó además que no debía permitirse que los abogados del Chapo interrogaran a Cifuentes sobre sus intereses extracurriculares en los Illuminati, la masonería, otros planetas y otras galaxias, ovnis y la idea de que había un apocalipsis inminente en el 2012. Evidencia que la defensa quería usar para insinuar que él era mentalmente inestable. Los documentos dicen que el uso de brujería y hechicería no era inusual en México en el 2011, cuando Cifuentes estaba usando servicios similares. Los documentos mostraron además que los fiscales trataron enérgicamente de impedir que la defensa cuestionase a Vicente Zambada, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, sobre afirmaciones de que él había estado trabajando como informante de la DEA mientras él mismo contrabandeaba cocaína. A cambio de información interna sobre el cártel, se le prometió inmunidad, dijeron sus abogados. Documentos recién revelados del juicio en Nueva York contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán detallan los esfuerzos de los fiscales por impedir que se revelara evidencia potencialmente dañina sobre sus testigos, incluyendo relaciones sexuales con menores, creencias en misticismo y acuerdos secretos con agentes antidrogas. Te recomendamos, SCJN desecha amparo para repatriar a El Chapo. El juez federal Brian Coven fue quien mayormente prohibió que la defensa interrogara a los testigos sobre esos asuntos en un juicio que concluyó el mes pasado con un fallo de culpabilidad contra el connotado narcotraficante mexicano por cargos relacionados con drogas. El juez aceptó hacer públicos los documentos tras el juicio, a petición de The New York Times y Vice News. Te recomendamos, estos fueron los ex socios de El Chapo, que testificaron en su contra. Los documentos fueron publicados el jueves. La oficina del fiscal federal declinó comentar el viernes si no ha habido opiniones por parte del equipo de la defensa. Un expediente publicado a inicios de febrero fue el primero en revelar comentarios previos de un cooperante clave de la fiscalía, quien les dijo a las autoridades que Guzmán le instruyó que drogara a niñas de apenas 13 años antes de sostener relaciones sexuales con ellas en uno de sus escondites en México a finales de la década del 2000. Guzmán ha negado, por medio de sus abogados, que eso ocurrió. Las acusaciones pudieran haber perjudicado la causa de la fiscalía porque el mismo testigo, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, admitió haber tenido relaciones sexuales con menores. En los nuevos documentos, los fiscales le dijeron al juez que los detalles sumamente salaces de actividad sexual eran irrelevantes para el caso.